7:31 de la mañana. A esta hora nos acompaña el doctor Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Doctor, ampliar detalles de lo que dio a conocer el presidente de la República ayer en cadena nacional, donde señaló a 5 de los denominados malos jueces. Usted hoy presentará formalmente esta denuncia ante la Fiscalía. ¿Cuándo presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura? Hace 15 días el Consejo de Seguridad del Estado revisó esta información que fue presentada por la Policía y el Ministerio del Interior respecto a jueces cuyos nombres aparecían en varios casos en los que se habían liberado delincuentes. Por cualquier motivo, por cualquier subterfugio legal, habían sido puestos en libertad sin cumplir con sus condenas delincuentes de alta peligrosidad, delincuentes vinculados con narcotráfico, con violación, con asesinatos. Y se decidió 3 cosas, ¿no? Las denuncias al Consejo de la Judicatura, denuncia a la Fiscalía y sobre todo hacer público ante los ciudadanos quiénes son estos jueces y en qué casos han estado vinculados, para efectos de que se investigue, la Fiscalía investigue y el Consejo de la Judicatura tome las medidas disciplinarias correspondientes. ¿En qué línea todo esto, Liz? En la línea de que el gobierno tiene una definición respecto de garantizar que el Ecuador tenga seguridad. Y no hay una estrategia de seguridad que funcione si no tenemos el trabajo, el apoyo de jueces que cumplen con la ley y hacen que aquellos delincuentes que son puestos por la policía y la fiscalía ante un juicio vayan a la cárcel y no salgan a gozar de libertad. ¿Pero cuándo presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura? Hoy presentaré la queja ante la Fiscalía e inmediatamente ante el Consejo de la Judicatura. Ahora, de los 5 jueces señalados ayer, el juez Lindao pues fue destituido, pero los otros 4 que presentaron están en funciones. Los otros jueces están en funciones, Lindao fue destituido, pero eso no obsta que sea investigado por la Fiscalía. En estos casos, ¿no? Cuando se hace un recuento de estas decisiones en donde delincuentes son liberados, los nombres de estos jueces se volvieron recurrentes, ¿no? Hay también nombres de abogados que son recurrentes en estos casos, pero para efectos de lo que nos corresponde hacer a nosotros es denunciar a aquellos funcionarios públicos, como los jueces, que están ejecutando su tarea en forma adversa a los intereses de los ciudadanos. En el caso de los jueces de Manta, el presidente Lasso dijo anoche que ahí habían tenido colaboración durante un año de investigación de la DEA. ¿Está participando la DEA quizás en otras investigaciones relacionadas también con el ámbito judicial? Hay una cooperación muy cercana de la Policía Nacional con las agencias internacionales que también trabajan en la lucha contra la droga y contra el narcotráfico, en este caso la DEA. Y en ese caso de Manta, Liz, es un caso escandaloso, escandaloso. Yo conversaba con el grupo de policías a cargo y consternado el jefe de equipo me decía, mire, hemos trabajado más de un año. Tuvimos cooperación penal internacional del Estado de California, de los Estados Unidos. Vinieron a declarar funcionarios del Departamento de Justicia al proceso en Manta. No había duda respecto a que se había incautado 20 toneladas de droga en 18 barcos y los 18 propietarios de los barcos fueron sobreseídos por este tribunal, por estos 2 jueces, parte de un tribunal penal. Bueno, esto no puede tolerarse. Mira lo que pasó la semana pasada. Un fiscal que está prófugo en este momento, sobre el cual pesa una orden de prisión, está prófugo, se abstuvo de acusar a un delincuente de alta peligrosidad que está alojado ahora en la regional de Guayaquil y que pretende salir con un historial delincuencial que provoca miedo. Bueno, hay un compromiso del presidente de la República, hay un compromiso del gobierno de garantizar seguridad. Y si ponemos a los delincuentes nuevamente en la calle, pues no estamos siendo eficientes en la estrategia de seguridad, en la parte que corresponde a la administración de justicia. Pero usted ha señalado que estos 5 malos jueces tenían reincidencias, ¿no? Su accionar en contra quizás de lo que espera la ciudadanía era recurrente, pero parecerían ser pocos versus la cantidad de casos quizás donde se ven actuaciones con mucha suspicacia. ¿Esto es una primera entrega? ¿Van a dar a conocer más nombres? El presidente Lasso lo anunció ayer, ¿no? Esta es una advertencia para todos los jueces corruptos, jueces parecidos a aquellos que mencionó el presidente,
¿no? Que se vean, que sean parte de estas decisiones que favorecen a los delincuentes y perjudican a los ciudadanos. Estamos en una permanente acción de investigación de esos casos para exponerlos a los ciudadanos y exponerlos a la justicia. Anticipamos, esto sí, esto no es una amenaza, simplemente es una anticipación, que vamos a seguir en esta línea de poner frente a los ciudadanos las caras de aquellos jueces o de aquellos otros funcionarios de la Administración de Justicia que actúan en contra de los intereses ciudadanos. ¿Y qué pasó, doctor Ordóñez, con esa investigación del patrimonio que usted solicitó a la UAFE y al Servicio de Rentas Internas la haga a 5 jueces? Entre ellos se repite el nombre del juez de Santo Domingo, el juez Curipayo. ¿Algún resultado ya de eso? Está en proceso de investigación, Liz, se repiten varios de esos nombres, no solo uno. Hay otros que también están en proceso de investigación. Es que no podemos bajar la guardia. En realidad, aquí hay un compromiso, ¿no? Y una responsabilidad moral, política del gobierno con los ciudadanos. Y no podemos bajar la guardia. Tenemos una acción permanente de investigación para ponernos por encima de esta acción judicial que está perjudicando los intereses de los ciudadanos en cuanto a seguridad se refiere. Pero usted ha dicho que esto de aquí se enmarca dentro de una estrategia de seguridad, siendo este el principal problema que preocupa a los ecuatorianos, pero ante el rechazo de la consulta del referendo, primó el no e incluía también una herramienta en materia de seguridad. Esto de aquí, solamente el caso de la extradición fue aprobado en 6 provincias, el resto dijo no. Y ahora proponen un acuerdo nacional donde seguramente habrá temas de seguridad, pero ya se escuchan Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Revolución Ciudadana decir que no se van a sentar a conversar con el gobierno. Bueno, es importante señalar, o subrayar el dato que usted menciona, ¿no? En 6 provincias ganó el sí, y es en aquellas provincias en donde el nivel de inseguridad es mucho más alto. Lamentablemente el resto de provincias no aprobaron esta pregunta, como las otras. Pero mire, Liz, el gobierno tiene una agenda mucho más amplia, muchísimo más amplia, no solamente en términos de seguridad, en materia de política económica, en materia de crecimiento, en materia social, en materia de infraestructura. La agenda es muy amplia. La agenda del gobierno no estaba centrada exclusivamente en el resultado de la consulta. Lamentamos que esa consulta no se haya aprobado en las urnas. Bueno, hay que aceptar ese resultado, hay que leer ese mensaje que enviaron los ciudadanos, hay que matizar, como usted acaba de señalar, respecto a quienes se pronunciaron por el sí, quienes se pronunciaron por el no. Esto respecto a la consulta. Respecto a la convocatoria que el presidente hace respecto a acuerdos, ¿no? Bueno, el presidente no ha planteado, digamos, un proceso que han titulado de acuerdo nacional. Él ha dicho la necesidad de que los sectores políticos entiendan y entendamos la necesidad de que no se puede garantizar políticas de mediano y largo plazo si no hay acuerdos políticos que lo sustenten. Y esto es fundamental en cualquier democracia. Es fundamental en cualquier democracia. Luego de lo que acaba de suceder el día domingo, evidentemente se ha replanteado el escenario político, pero no se deja de lado la posibilidad cierta digamos, la perspectiva de que los sectores políticos entiendan esta necesidad de sentarse para acordar políticas de mediano y largo plazo. Tema de seguridad, por ejemplo. Doctor, pero hay una mayoría ahí que ya le ha dicho no a sentarse a conversar, a buscar ahí un camino común, y más bien hablan de adelantar elecciones o de que el presidente dé un paso al costado. El presidente dijo en su exposición del día lunes en la noche que él leía y analizaba lo que quieren decir los ciudadanos en las urnas. Es muy importante, Liz, el identificar cuál es la voz de los ciudadanos y cuál es la voz de los políticos. Los políticos, muchos de ellos ya quieren adelantar elecciones, ya veo tempranas candidaturas presidenciales, pero un gobierno está obligado a escuchar a los ciudadanos. Es ante quienes rendimos cuentas y con quienes debemos tener una comunicación para recoger esas preocupaciones ciudadanas y convertirlas en políticas. ¿Qué es lo que les interesa a los ciudadanos en este momento? Y fundamentalmente, usted lo señalaba hace un momento, las condiciones de inseguridad. Frente a eso el gobierno tiene una agenda, tiene una estrategia, la está siguiendo, la tiene que seguir, la tiene que fortalecer. Y no podemos desmayar en el compromiso de lograr resultados en esa estrategia porque el día domingo tuvimos no se aprobó la consulta. Esto va mucho más allá. Ahora, la agenda política siempre es la agenda política, ¿no? La Asamblea siempre tiene su agenda,
pero el gobierno tiene una responsabilidad con los ciudadanos. Pero la Y en pregunta, esa doctor, perspectiva es la que pregunta mantenemos... de los ecuatorianos, como usted lo ha señalado, es ¿cuándo se concreta esa agenda? No, mire usted, en la zona 8, enero cerró con 66 muertes por encima de enero del año anterior. 166 muertes en el primer mes del año. En lugar de reducir la violencia, aumenta y las acciones no se concretan. Unidades de policía comunitaria todavía con barricadas, con el reflejo de la violencia, sin policías, no se siente un patrullaje, por citar un ejemplo. Entonces, ¿cuándo se concretan ya las acciones de esta estrategia? Yo quisiera que esa conclusión, Liz, la contraste contra los hechos, ¿no? Porque, primero, varias veces hemos señalado que un indicador respecto a la eficacia de las estrategias de seguridad en relación con el número de muertos, más bien es evidencia de que el gobierno está actuando, de que la policía está actuando en aquellas áreas y en aquellas actividades ligadas al narcotráfico. Lo primero. Lo segundo, si usted hace un recuento, no tengo el momento y otra oportunidad quisiera presentarle, si usted hace un recuento de todas las operaciones policiales y en casos combinadas con Fuerzas Armadas para desbaratar crimen organizado, para desbaratar redes de tráfico de armas, la cantidad es inmensa. Entonces, cuando usted dice hay cosas que no se han hecho, yo creo que hay que poner por delante toda esta evidencia de los hechos, porque luego pues podemos simplificar la realidad y desconocer esto que estoy mencionando en este momento. Pero hay otra realidad, doctor, que es, ¿no?, una ¿no? policía en desventaja que necesita de un equipamiento que no termina de llegar, pese a una declaratoria de emergencia netamente para esa policía que ya está por vencer ahora en febrero, y eso es también lo que refleja, ¿no?, la deuda que hay pendiente todavía en materia de seguridad. Usted señala, dice una policía desprovista de equipamiento. Bueno, esa policía que usted dice que está desprovista de equipamiento es una policía que ha provocado una innumerable cantidad de bajas de grupos de delincuencia organizada que ya no están operando. Esa misma policía, junto con Fuerzas Armadas, retiramos de circulación a un peligroso líder de una banda de traficantes de armas, de explosivos, de municiones. Entonces, mire, yo creo que hay que matizar, porque si es que señalamos pues con ese nivel de certeza algo que no está asentado realmente en los hechos, obviamente es necesario trabajar en aprovisionar a la policía, en darles mucho más recursos, en darles chalecos, patrulleros, armamento, en fin, una serie de recursos que son necesarios para su actividad. Esto sí es fundamental, pero fíjese usted que esto se inscribe dentro de una estrategia. Una estrategia es más importante porque nos traza un camino. Lo otro son recursos. La estrategia es lo fundamental. Y hasta este momento, esa estrategia de seguridad se está cumpliendo, porque los resultados que tenemos en cuanto a incautación de droga, en cuanto a desarticular crimen organizado, en cuanto a detenidos, en cuanto a armas fuera de circulación, vehículos recuperados, es inmensa, es muy larga la lista. En otro momento quisiera ponerle cifras a lo que estoy diciendo para que no parezca simplemente una relación que no se expresa con evidencia. Esa estrategia, sí, demanda de recursos, y no lo digo yo, lo ha reconocido incluso la comandancia de la zona 8, que la vivo de cerca, y pudiera ser más o mayor el resultado, ¿no?, si contaran con ese equipamiento. Ahora, secretario, se habla también de que con este resultado el día domingo, pues pudieran darse cambios al interior del gabinete, que casa adentro pues analizan también las acciones. Ayer le decía al ministro de Gobierno, no se puede descartar. En su caso, ¿su puesto pudiera estar también en revisión o no? Siempre el presidente está en la libertad de escoger a sus colaboradores, ¿no? Eso es parte de lo que le corresponde hacer. Y bueno, es bueno pensar en una renovación posiblemente, pero más importante es esto, ¿no?, que le decía hace un momento, el fortalecer estas estrategias, de mantener lo que funciona, rectificar aquello que no está funcionando y, como lo dijo el presidente, con toda sabiduría y humildad, escuchar la voz de los ciudadanos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, doctor Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Estado. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A usted, buen día.